Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy nuestro Señor Jesucristo, en este Santo Evangelio, nos hace una cálida invitación a la corrección fraterna. Cuando nos ayudamos recíprocamente a evitar lo que nos separa de Dios y de los otros, la presencia de Dios resplandece entre nosotros. Este Evangelio nos dice, queridos hermanos, que debemos entre nosotros corregirnos, pero a solas. Dice el Evangelio: si tu hermano peca, llámale la atención a solas. A solas. Esto es importante llevarlo a la práctica. Claro, también dejarnos corregir. Pero primero, reflexionemos sobre lo que nos dice Jesús. Si tu hermano peca, llámale la atención a solas. Pues Jesús nos exhorta, nos anima a la corrección fraterna para que nuestras relaciones sean sinceras y broten del amor. Jesús sabe que no somos perfectos, que cometemos pecados, que cometemos errores, que somos débiles. Por eso nos dice que entre todos nosotros que somos hermanos en la fe, miembros de la única iglesia fundada por Jesucristo, nos tenemos que ayudar. ¿Y cómo nos tenemos que ayudar? Con la corrección fraterna. Por eso dice: si ves que tu hermano peca, llámale a solas y corrígelo. Y corrígelo. Es lo que tú y yo debemos hacer siempre. La corrección fraterna, queridos hermanos, es una obligación que tiene cada miembro de la iglesia. Así como nos preocupamos en socorrer las necesidades materiales, corporales de nuestros hermanos, con mayor razón debemos socorrer las necesidades de su espíritu. Porque todos tenemos que ayudarnos a alcanzar la vida eterna, el cielo. No debemos cerrar nuestro corazón a las necesidades de los demás. No debemos caer en la indiferencia, en el mirar para otro lado, en cerrarnos a nosotros mismos y decir: ese no es mi problema, ese es el problema de ellos, yo no tengo nada que ver. Pues Jesús aquí nos da esta norma de convivencia que es muy importante para cada uno de nosotros. La corrección fraterna, queridos hermanos, es una obra de misericordia espiritual. Consiste en la advertencia hecha de ordinario, privadamente, a una persona para apartarla del pecado o de un peligro de pecado.
las referencias en el Antiguo Testamento a la corrección fraterna también son frecuentes. Nos dice en el Eclesiástico: corrige al amigo que quizás no obró con mala intención, a fin de que no lo haga más. Corrige al prójimo antes de usar amenazas. Debemos tomarnos el tiempo, queridos hermanos, para sentarnos con esa persona y conversar, dialogar, escucharle y darles un buen consejo. La corrección fraterna ocupaba entre los primeros cristianos un lugar muy importante. Se dice de los primeros cristianos que vivían como hermanos y eran uno solo. Y eso asombraba a los que no eran cristianos. Y es lo que tú y yo también tenemos que hacer siempre. Y suele pasar que a veces corregimos, ¿no? O a veces nos corrigen también y no solemos hacer caso, ¿no? Primero, hermanos, hay que ser humildes. Hay que aceptar que nos corrigen y hay que ser agradecido. Y el Señor dice: el que se humilla será ensalzado. Y cuando nos corrigen, somos humildes, nos estamos humillando. Y la actitud que debemos tener es de agradecimiento. Gracias, gracias porque me haces ver mis errores. Y luego, pues, aceptar con alegría esas correcciones. Porque el que nos corrige también ha luchado, se ha tomado su tiempo, ¿verdad? No ha mirado para otro lado. Y si nos corrigen es porque nos quieren que seamos mejores. No es que se estén metiendo en nuestra vida, ni tampoco es porque no tienen defectos o porque son unos santos, no. Nos corrigen porque nos quieren y eso sería suficiente motivo para darle gracias, Dice la Escritura: un hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada. Y es así. Por eso, uno de los indicadores para saber qué calidad de amigos tengo, y también vale para los familiares, es decir, ¿cuántos me corrigen? ¿Cuántos me corrigen? ¿Cuántos están ahí sin que me perdonen una? Ante el menor error ya me están aconsejando, orientando. Y también, ¿cuánto corrijo yo? Ahora, no vamos a estar pues como fiscalizadores viendo en qué falla esta persona, en qué mete la pata, ¿no? No. Lo que se ve naturalmente. Y rezar mucho. Señor, da esta convivencia, esta norma de convivencia, para que tú y yo tengamos una sociedad mejor y quizás, reflexionando más profundamente, nosotros los cristianos no estamos haciendo caso a esta regla que vale oro que nos ha dejado nuestro Señor. Si no, pues miremos la sociedad, porque hay tantos hermanos nuestros que se dedican a la violencia, a la delincuencia, al robo, a las drogas, en fin, tantas cosas. ¿Por qué? Porque quizá en casa pues no han hecho eco de esta enseñanza de Jesús, de esta norma de Jesús. Dejaron que sus hijos hagan lo que quieran, que no haya disciplina, que vivan relajadamente, ¿no? Y ahora vemos los resultados. No permitamos, queridos hermanos, que se relajen las normas de convivencia en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. No permitamos que se relajen las normas de convivencia, porque los resultados son tremendamente dañinos para todos nosotros. No, hermanos. Las normas de convivencia, especialmente los 10 mandamientos de la ley de Dios,
nunca pasan de moda. Y lo que está mal siempre va a estar mal, y lo que está bien siempre va a estar bien. Eso no cambia. Así se cambian las leyes humanas. El ser humano sabemos que hacen muchas veces las leyes con nombre propio, a su propia conveniencia. Los mandamientos de la ley de Dios no es así. Después nos dice que si no nos hace caso, porque hay algunos que se rebelan, llama a 2 o a 3 testigos para que entre ellos les digan las cosas. Y si no hace caso, díselo a la comunidad y trátalo como un pagano o un publicano. Hermanos, ante la primera corrección que nos hagan, debemos reflexionar y hacer caso. Si nosotros obedeciéramos a las correcciones que nos hacen, nos ahorraríamos muchos tragos amargos. Y cada uno de nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Cada uno lo sabemos. Después nos dice el Señor, más adelante de este Evangelio de hoy domingo, que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, estoy yo allí en medio de ellos. Cuando corrijamos a nuestros hermanos, no estemos viendo si nos hacen caso o no. El siguiente paso es ponernos en oración y pedir a otros hermanos que también recen por una intención tuya. No le digas cuál, pero reza por una intención mía. Y tú ya pones la intención porque tú sabes cuál es. Hermanos, recuperemos esta bonita norma de convivencia que el Señor nos enseña y que lo practicaron muy bien nuestros primeros hermanos cristianos, ¿no? Nuestros primeros cristianos en la fe, ¿no? Como nos muestra los documentos de la Iglesia. Incluso San Agustín mismo ya va a dar una voz de alerta, ¿no? Va a decir que esta norma de la corrección fraterna, ¿no? De la caridad fraterna, en el siglo IV, donde él vivió, dice que ya se estaba relajando esta costumbre. Ya se estaba relajando. No podemos ser tolerantes ante el mal. Ante el mal. ¿No? Está de moda eso de hoy en día. Tienes que ser tolerante. Sí, pero no con el mal. ¿No es cierto? No con el mal. No se puede dialogar con el mal. Pues el mal hay que decirlo por su nombre y hay que rechazarlo. Le pidamos a nuestra Madre, la Virgen María, que nos ayude a poner en práctica esta norma de convivencia, de corregir a nuestros hermanos a solas. Como el demonio a veces nos utiliza para, en vez de corregir, hablar de los defectos de un hermano, de una hermana, a otros, ¿verdad? Ir corriendo a chismear, ¿no? A hablar mal, a rajar. Y eso no dice Jesús, dice anda y corrige las olas. El Papa Francisco dice que un chismoso es peor que un terrorista, porque hace daño, mata la fama de la persona. Lejos de nosotros, hermanos, los chismes. No escuchemos a las personas chismosas. No escuchemos, no prestemos nuestros oídos a esas personas, porque nos hacen daño. No hay que decirle, anda y corrígele a solas. A mí no me lo digas. Que Santa María, nuestra Madre, nos ayude a poner en práctica esta regla de convivencia. Bendiciones.